Bien amigos, estamos nuevamente de retorno. Esto es la edición central en Hoy Noticias. Estamos en vivo y en directo y esta noche nos acompaña en nuestro set Heiner Nina Quispe. Él es representante del Project Management Institute y también del Colegio de Ingenieros, con quien vamos a conversar acerca de esta agilización de los proyectos de reconstrucción que realmente todos los que vivimos en el norte lo necesitamos. ¿Cómo está? Buenas noches, Heiner. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación y bueno, estamos un poco para compartir algunas ideas sobre relacionado a los proyectos de reconstrucción. Estamos muy interesados en realidad a los trujillonos, queremos conocer a fondo de qué se tratan estos proyectos que sin duda deberían de haber iniciado el año pasado, pero por todos los problemas que hemos tenido y la crisis política por la que ha atravesado nuestro país, se han venido retrasando. Y el jefe de Estado, Martín Vizcarra, en esta semana se reunió con diferentes ministros, ¿no?, de Transporte y Comunicaciones, de Vivienda, el ministro de Construcción y, bueno, obviamente también con la Autoridad de la Reconstrucción, y ellos han asegurado en agilizar los proyectos, sobre todo en estas zonas afectadas como fue el norte de nuestro país, que además tienen un avance de menos del 10%, ¿no? Entonces es un poco preocupante. ¿Qué necesitaríamos nosotros los liberteños o de pronto nuestras autoridades para que ya estos proyectos inicien de una vez? Bueno, efectivamente, realmente el manejo de proyectos o el llevar a cabo proyectos es una tarea también compleja. Obviamente nosotros digamos que como profesionales especializados, particularmente tanto por el lado del Project Management Institute, que es un organismo que se encarga justamente de ayudar a los profesionales a gestionar proyectos adecuadamente, y tanto por el lado del Colegio de Ingenieros como un rol que tenemos en nuestra región. Entonces nosotros lo que de alguna manera sugerimos es que estos proyectos hasta ahora todavía, digamos que están de manera general, porque todavía no ha habido algún avance, como bien lo ha dicho ya el jefe de Estado, significativo. Los proyectos todavía aparentemente están en ideas, no hay plazos definidos, no hay presupuestos muy definitivos, digamos, y no hay fechas exactas. Entonces, justo esa es una de las cosas que siempre al momento de definir proyectos hay que hacerse. Porque no nos olvidemos que al final el proyecto lo que tiene que hacer es garantizar los resultados o los requisitos de la población. Pero si no definimos en términos de dirección de proyectos o gestionar proyectos, si no definimos bien el alcance de cada uno de ellos, que va a tener que solucionar una problemática real, si no definimos bien adecuadamente los recursos que vamos a necesitar, en el caso de los presupuestos, y no definimos un cronograma adecuado de trabajo para poder llevar a cabo, definitivamente podemos decir que estamos hablando de proyectos, pero no sabemos en cuánto tiempo va a demorar, o cuánto va a costar, técnica, o cuál es el alcance del proyecto, ¿no?, que va a solucionar. Entonces creemos que en ese aspecto tanto el Colegio de Ingenieros como el Project Management Institute, con sus capítulos en Perú, porque es un organismo que tiene presencia a nivel mundial, estamos predispuestos a poder apoyarlos, a poder darles algunos casos de éxito con nuestros socios que de repente ya han tenido experiencias de proyectos de este tipo, de tal manera que los proyectos realmente se ejecuten adecuadamente, ¿no?, y que resuelvan los problemas de la sociedad. Heiner, ustedes como institución ¿van a apoyar nada más, como mencionas, en asesorías o consultorías, o van a trabajar en conjunto de pronto algún proyecto en específico? Bueno, realmente nosotros como organismo representante de PMIC de Perú tenemos una fuerte alianza con el Colegio de Ingenieros. Nosotros en estos dos últimos años hemos capacitado a profesionales de diversas disciplinas, particularmente muchos ingenieros civiles, en este tipo de metodologías, herramientas técnicas para que les ayuden a gestionar proyectos. No nos olvidemos que los proyectos del Estado tienen un componente adicional, que es el factor político, obviamente el factor económico y obviamente un montón más de variables que pueden de alguna manera acelerar o retrasar los proyectos. Las barreras burocráticas. Exacto, ¿no?, que es parte obviamente de lo que de alguna manera se tiene que cuidar, ¿no? Entonces, pero nosotros en coordinación con el Colegio de Ingenieros hemos seguido profesionalizando esto, hemos seguido continuamente dando charlas, conferencias, convocando a profesionales, y dentro del grupo de profesionales tenemos gente que está muy preocupada también por esos temas y que ponemos a disposición el conocimiento de
en este caso del PMI, que ya tiene una trayectoria muy interesante en todas las partes del mundo, de tal manera que esos proyectos puedan llevarse a cabo exitosamente, ¿no? Que es lo que quiere la población, obviamente. Esta capacitación que me indicas que han venido realizándola, ¿ha sido solamente para los ingenieros civiles o también para otro tipo de profesionales? Bueno, realmente la dirección de proyectos es abierta para cualquier carrera profesional, incluyéndose ingenierías. Nosotros hemos tenido participación de colegas de particularmente civil, obviamente porque los proyectos de infraestructura son, digamos, que los principales que se dan en el país, pero a la vez el PMI es un enfoque que se adecua a cualquier tipo de proyecto. Pero hay que tener en cuenta que en un proyecto hay situaciones similares. Por ejemplo, un proyecto va a tener que tener un alcance definido, va a tener que cumplir un presupuesto adecuado, va a tener que cumplir un cronograma establecido, va a tener que satisfacer las necesidades de las personas involucradas, va a tener que de repente manejar toda la parte de los riesgos sociales, los riesgos políticos, los riesgos ambientales, por ejemplo, en el tema de los fenómenos climáticos. Entonces hay varias variables que hay que tener en cuenta para poder manejar bien un proyecto. No se trata solamente de ver de repente la parte de ingeniería o la parte de un expediente técnico. Eso no es un proyecto. Entonces nosotros desde nuestro punto de vista creemos que conociendo las buenas técnicas de lo que profesamos, creemos que los proyectos pueden ser encaminados de la mejor manera y para eso ponemos nuestro conocimiento, nuestra experiencia y de los socios a nivel mundial para que obviamente los proyectos puedan llevarse a cabo de la mejor manera. Claro, y para que sean viables. Ahora, todo esto que tú mencionas y que es importante además, por ejemplo, Martín Vizcarra ha anunciado que va a enviar al Congreso un paquete de propuestas legislativas para poder agilizar esta reconstrucción, ¿no? en la zona norte. Este tema, cuando hablamos de plazos, ¿van a ser a corto, a mediano, a largo plazo? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Claro, lo que nosotros, o por lo menos se conoce por la parte un poco de repente pública, se tenía estimado alrededor de 6.000 millones de dólares que iba a costar el proceso de reconstrucción, pero lo que siempre los técnicos hemos un poco sugerido es que eso tiene que ser un poco, hacer un análisis más minucioso, ¿no? Porque no tenemos todavía plazos estimados o no tenemos de repente presupuestos precisos. Entonces se ha fijado un monto, pero... Exacto, global. Ajá. Entonces, si bien es cierto, el gobierno tiene que, obviamente, encaminar acciones legislativas, obviamente, para que, obviamente, los entes políticos puedan acelerar este proceso, no nos olvidemos que al final los proyectos van a tener que ejecutarse, digamos que, en nuestras zonas. Entonces, si no hay un estudio técnico bien detallado y todas las variables que pueden intervenir en un proyecto, probablemente pues el proceso de reconstrucción tendrá de repente algunas ampliaciones o los costos terminarán siendo mucho mayores, que normalmente en algunos casos en muchas obras públicas ocurre. Entonces eso me parece que no le hace daño, no le hace bien tampoco en general a la gestión pública. Entonces para eso hay que cuidar y esperemos que de alguna manera los organismos políticos podamos trabajar juntos con los organismos técnicos de tal manera que le podamos decir a la población, mira, este proyecto va a terminarse en un plazo determinado, va a costar tanto y se va a cumplir determinados requisitos que van a obedecer a las necesidades sociales. Entonces, en esa línea, que es lo que en un proyecto nosotros lo conocemos como la triple restricción, cumplir alcance, tiempo y costo. Entonces, eso es lo que nosotros nos preocupamos, ¿no? Porque hasta ahora todavía tal vez no hay muchas cosas tan específicas como las que se necesitan. Henry, sobre tu experiencia, ¿cuál sería de pronto el proyecto más importante para la región La Libertad? La rehabilitación de las pistas y las avenidas, la construcción de estos canales o drenes que también nos mencionaron, el tema de la descolmatación de las quebradas. En realidad, ¿qué es lo que necesitaríamos? Yo sé que todo es urgente porque en verdad no hemos estado preparados para el evento del año pasado, ¿no? Como fue el Niño Costero, pero ¿qué sería lo más urgente, por así decirlo? Bueno, la posición que se ha adoptado y que lo ha dicho nuestro mismo decano del Colegio de Ingenieros es una posición que tiene que ser estrictamente técnica, estrictamente preventiva. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, básicamente las acciones o reacciones han sido básicamente cuando ya ha sido el fenómeno. Entonces ya nuestro decano del Colegio de Ingenieros lo ha dicho que tiene que haber un buen estudio para un poco hacer toda la parte de prevención. Cultura de prevención que no tenemos. Toda la parte de prevención, en tanto obviamente en la parte de repente de la población y en la parte técnica. Estamos hablando de la descolmatación, estamos hablando de sistemas de drenaje o estamos hablando de ya temas de ingeniería un poco más precisos que obviamente los técnicos tienen que darnos un poco las
las luces para poder adecuadamente solucionar estos problemas, ¿no? Perfecto, Heiner. Ha sido un placer conversar contigo esta noche. Te esperamos muy pronto para hablar un poco más y conocer de los proyectos, sobre todo que necesitamos los liberteños que sean aprobados y por supuesto que sean realizados lo antes posible, porque si no van a seguir pasando los años si es que no tumbamos estas barreras burocráticas o las eliminamos, pues Dios sabrá cuándo, ¿no? Quédate todavía unos segundos con nosotros. Tenemos que ir a una pausa, pero antes.